el canon o la formación del canon escritural o el canon bíblico, como le quieran llamar. Algunos de ustedes saben por qué se le dice canon. ¿Qué significa la palabra canon? A ver. Algo así. O sea, el canon está hecho de varios libros, pero la palabra canon en sí significa una vara de medir, una vara de medida. Cuando hablamos del canon bíblico, estamos hablando de la medida o del estándar o de los libros, del conjunto de libros que son considerados como inspirados. Sí, esto lleva unas cosas muy profundas hablando teológicamente y lleva aquí cuestiones que si ustedes no estudian pueden agarrarlos mal parado. ¿Por qué? Esto también tiene que ver con la autoridad de la iglesia. Recordemos que hay una discrepancia entre la iglesia protestante en general y la iglesia católica, porque la iglesia católica cree que es la autoridad de la escritura más la autoridad de la iglesia, es decir, más la tradición de la iglesia. ¿Sí? Y esto es muy profundo, no es tan fácil. A lo mejor se oye muy superficial, se oye fácil, pero no es tan fácil. Incluso algunas personas lo han considerado como una paradoja, algunos teólogos, porque se argumentan con el argumento y del argumento se argumenta, o sea, es algo muy profundo, ¿no? Bueno, vamos a iniciar desde el concepto, teórico práctico, para que ustedes entiendan un poco acerca de los libros inspirados, ¿no? Cuando digo acerca del concepto teórico práctico, estamos hablando que después de que nuestro Señor Jesucristo vino, se predica el Evangelio. Se predican las buenas nuevas de salvación, y cuando se habla de las buenas nuevas de salvación, se habla del Mesías, de la persona que cumple lo que ya se había profetizado, ¿no? Entonces, aquí tenemos en el Nuevo Testamento, de hecho, hablado por nuestro mismo Señor Jesucristo cuando va camino a Emmaus en Lucas capítulo 24, que se le encuentran dos personas. Él dice, él les empieza a enseñar la escritura de lo que hablaron de él, y él menciona de la ley de Moisés, los profetas y los salmos, como estaba dividido anteriormente el Antiguo Testamento, como los judíos tenían antiguamente, o como se tenía dividido antiguamente lo que ustedes conocen actualmente como el Nuevo Testamento. Ahora, esto es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia empieza a predicar el Evangelio, no hay cartas neotestamentarias, ¿sí me explico? Es decir, existe una tradición oral cristiana en las primeras décadas. Si saben lo que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, que el Espíritu Santo les iba a guiar y les iba a recordar lo que se les había enseñado, lo que ellos tenían que decir. Sí, claro que actualmente esto se ha descontextualizado y hoy las personas toman esos textos y dicen, no tengo que estudiar la palabra de Dios porque el Señor me va a guiar. No, eso no tiene nada que ver. ¿Sí me explico? Entonces, las primeras décadas tenemos a la iglesia transmitiendo el Evangelio y transmitiendo las enseñanzas que ustedes pueden ver en los evangelios, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es decir, lo que ustedes pueden ver como el Sermón del Monte. Vamos a poner un ejemplo. Eso se empieza a transmitir oralmente. Sí hay, o se empiezan a hacer escritos, como lo tenemos el Evangelio según Mateo, claro, el Evangelio según San Lucas, empiezan a hacer escritos que se consideran inspirados. También después voy a hablar de esto, ¿sí? Y se empieza a transmitir el Evangelio en primera instancia de una forma oral.
la doctrina se empieza a transmitir de una forma oral. ¿Sí me explico? La doctrina, no solamente el evangelio en todo en todo su entorno, en todo su esplendor, sino también se empieza a hablar de cuestiones de la práctica cristiana, tanto en términos comunes como eclesialmente hablando. Y eso al principio era oral, posteriormente empiezan las cartas a circular. Aquí es donde nos tenemos que detener a meditar y hacer algunas cuestiones para nuestro entendimiento de la formulación del canon bíblico, ¿no? Tenemos que entender qué es verdaderamente o qué significa verdaderamente que tú tengas la palabra de Dios en tus manos, porque eso también se ha mistificado, ¿sí me explico? Es decir, hay personas que agarran la Biblia y donde caiga y Dios me habló y cuestiones así un poco muy bastante absurdas. ¿Sí me explico? Y también está el otro lado, el crítico, que también ya ha sido muy extremo, donde algunas personas solamente consideran palabra de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo habla, cuando Dios habla en el Antiguo Testamento, y de ahí en fuera es relato y un relato cuestionable. Entonces, aquí les digo que es un poco complicado, ha sido un poco complicado poder trabajar sobre todos los argumentos que se han basado, que básicamente son 3 las posiciones, pero hablaremos posteriormente. Lo que quiero es que ustedes tengan un panorama serio de esto, ¿no? Entonces, les digo, está la iglesia empieza a predicar y toma el Antiguo Testamento. Aquí hay cosas que ustedes tienen que tener como un factor ya para entender cuestiones posteriores, como si ustedes ven actualmente la Biblia que usa la Iglesia Católica Apostólica Romana, trae los libros que son considerados como apócrifos o deuterocanónicos. Pero recordamos que también Biblias de la Iglesia protestante, como fueron las primeras traducciones, las de Cipriano y adelante, como son las de Cipriano y las de Cuasidoro, el cántaro y el oso, o el oso y el cántaro, para que no se rasguen las vestiduras por el orden. También incluye los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos, ¿sí? Pero recuerden que lo que se conoce, bueno, eso también es otro dato un poco que la historia no nos deja muy en claro con respecto al concilio de Jamnia, porque antes los judíos ya tenían establecidos los libros que ellos tenían como palabra de Dios, o los libros que ellos usaban, ¿sí? No descartando los libros deuterocanónicos o apócrifos, pero eran como históricos para ellos. Sin embargo, recordemos que hay versiones como la Septuaginta, ¿sí? Que es la traducción del hebreo al griego koiné que hace el rey Ptolomeo, un rey egipcio que quería las traducciones del dios hebreo, y está esa famosa historia de los copistas, ¿no? Entonces la Septuaginta también incluye los libros apócrifos o deuterocanónicos. Entonces aquí ya empieza un contraste con respecto al uso de esos libros. Bueno, también ya posteriormente hablaremos del documento de Alejandría, ¿no? Porque recordemos que en Occidente y Egipto usaba el libro o la recopilación de Alejandría o el Códice de Alejandría, donde sí se incluían los libros deuterocanónicos. Y por esta parte, por la parte occidental, no se utilizaban. Pero eso ya posteriormente lo estaremos tratando con un poquito más de objetividad, ¿no? Bueno, entonces, volviendo, está nuestro Señor Jesucristo.
Nuestro Señor Jesucristo enseña a los apóstoles predican el Evangelio, los apóstoles empiezan a enseñar, a adoctrinar a la iglesia, empiezan a hacer escritos, esos escritos están circulando en la iglesia, esos escritos circulan, se hacen copias de esos mismos escritos, pero no solamente esos son los escritos que están circulando, es decir, no solamente se circulan los escritos del apóstol Pablo, o no solamente circulan los escritos de Pedro, de Juan, de Santiago, empiezan a circular bastantes escritos cristianos. No estoy hablando de las copias, unas cosas son de las copias de los escritos de los apóstoles, sino circulan otros escritos. O sea, tenemos el Evangelio de Pedro, tenemos el Apocalipsis de Pedro, ¿sí? Tenemos el Evangelio de María Magdalena, ¿sí? Tenemos el Didaché, ¿sí? Bueno, esos ya fueron un poquito más adelante, la carta del pastor Hermes. ¿Sí? Tenemos varios escritos que también empiezan a circular, ¿no? Entonces, aquí es donde ya se detiene un conflicto tocante a qué libros son verdaderamente palabra de Dios o qué libros considera la iglesia como palabra de Dios y qué usan o qué método usan para decir que es palabra de Dios. Aquí es donde hacemos una pausa y decimos, tanto la iglesia católica como la iglesia protestante, cuando digo católica hablo a la iglesia tanto ortodoxa como la católica apostólica romana, ¿sí? Y cuando hablo de iglesia protestante, hablo del presbiteriano, del luterano, incluso recordemos que Lutero tuvo un problema con aceptar la carta de Santiago, por aquello de la fe con obras o la fe sin obras, ¿verdad? Entonces, tanto católicos, apostólicos, romanos, ortodoxos y protestantes usamos o tenemos los mismos libros en el Nuevo Testamento. La diferencia está en los libros del Antiguo Testamento, lo que se conocen como apócrifos o deuterocanónicos, ¿sí? Ahora bien, aquí yo quiero decirles algo. Es bueno que ustedes lean esos libros. Es bueno que ustedes lean los libros de Macabeos, libros de sabiduría. No son palabra de Dios, pero si tú lees un comentario del Nuevo Testamento, un comentario del Antiguo Testamento, o lees un libro actual escrito por un cristiano, pues te va a beneficiar mucho más, y lo digo en todo el sentido de la palabra, que vayas y que leas un libro histórico que rodea el cristianismo de aquella época, o que rodea el judaísmo de aquella época, mejor dicho. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Bueno, básicamente ese es el contexto que yo quiero que ustedes tengan en mente cuando decimos es palabra de Dios. No vamos a hablar ahorita de la inspiración, ¿no? De cómo Dios lo utilizó a los hombres y si es bíblico, o es coherente el concepto de inspiración plenaria y verbal. Sino más bien estamos hablando que cuando decimos que los documentos, yo quiero que aquí sean, esto es muy útil y va a ser, en verdad va a hacer crecer su vida espiritual cuando ustedes acojan esto que les voy a decir. Cuando decimos que es palabra de Dios, nos estamos refiriendo a lo que Dios ha delegado, ha decretado, me explico. No sé si me estoy dando a entender. Pero, y espero que esto no se confunda, es la evidencia del relato de lo que Dios dijo. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, si tú eres meticuloso en el estudio de los evangelios, tú vas a encontrar que la misma situación se narra por los evangelistas, pero algunos omiten una cosa o algunos cambian otra cosa. Y las personas de la alta crítica con respecto al canon han dicho pues que ahí está el error de lo que se considera como inspiración infalible
de la palabra de Dios. Y por eso ellos dicen, es que la palabra de Dios es falible, o la Biblia es falible, o ha errado la palabra de Dios. ¿Sí? Porque piensan o se tiene un concepto de que cada palabra tal y como está escrita tiene que concordar con cada palabra tal y como está escrita, y no es así. Es la evidencia del relato de la revelación de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, es un libro, cuando hablamos o cuando se entra al tan beneficioso mundo de la apologética, estamos hablando de un libro que da testimonio de la revelación de Dios mismo. Otra cosa es cuestionar cómo fue el proceder de lo que internamente se está redactando, y otra cosa, a lo que ahorita estamos hablando, de entender la canonicidad. Espero no estarles confundiendo hasta ahí, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de la canonicidad, estamos hablando de una regla, de un estándar, ¿sí? Estamos hablando de un grupo, de un conjunto de libros. De un conjunto de libros que sí o sí se están considerando o se consideraron y se van a seguir considerando como libros ¿qué? Inspirados por Dios. ¿Sí? Aquí es donde entra el gran conflicto de decir, bueno, ¿y qué libros son inspirados o qué hicieron? Porque yo, como les dije hace un momento, había cartas. De hecho, posteriormente vamos a hacer un pequeño apartado para hablar del fragmento de Moratori. ¿Por qué? Porque el fragmento de Moratori data de mediados del siglo II, y en ese tiempo estaba circulando la herejía de Marción. Marción hizo un canon específico. En ese canon de Marción, él excluyó todos los textos que hablaban del Antiguo Testamento. Recordamos que Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Marción veía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, pero el Dios del Nuevo Testamento, o el Dios de las cartas del apóstol Pablo, era un Dios benévolo, un Dios que envía a su Hijo para corregir lo que el Dios del Antiguo Testamento hizo. Entonces Marción quita todos los textos. Marción quita todos los textos del todos los textos del Nuevo Testamento que hacían alusión al Antiguo Testamento, ¿sí? Para dejar a un lado toda la enseñanza de que él creía errada del Antiguo Testamento. Y por eso, o en base a eso, Marción hace un canon para exponer su herejía, y la Iglesia, con lo que se conoce actualmente como el fragmento de Moratori, hace el canon refutando lo que Marción aseveraba. Sin embargo, recordamos que en ese canon hubo cartas que fueron cuestionadas. No sé si me estoy dando a entender ahí. Por ejemplo, las cartas que fueron cuestionadas en el fragmento de Moratori, que hoy tenemos en nuestro Nuevo Testamento, pero que en ese momento para el cristiano eran de dudosa procedencia o dudaban de lo fidedigno que eran, porque ya les dije anteriormente, había muchas cartas circulando, existen muchas cartas, y la mayoría, o en su mayoría, algunos firmaban el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, ¿sí? Pero, claro, como actualmente hay personas que escudriñamos la Escritura, en ese momento también había personas que escudriñaban la Escritura y veían que no concordaba el lenguaje, o no concordaban unas doctrinas, o se contradecía en alguna cosa, y por eso desechaban eso y decían, esta no fue una carta del apóstol, ¿no? Pero, por ejemplo, el libro de Hebreos, el libro de Santiago, la segunda epístola de Pedro, la segunda y tercera epístola de Juan, Judas y Apocalipsis fueron una de las cartas que el fragmento de Moratori, o lo que se trabajó en el fragmento de Moratori para refutar a Marción,
no fueron ampliamente aceptadas. Ahora, también hay cartas que no entraron en la canonicidad, o hay escritos que no entraron en la canonicidad porque no iba con los requisitos para ser adquiridos dentro del canon bíblico. Y fue como les dije hace un momento, Primera de Clemente, léanlas, son cartas, no son cartas inspiradas o no se consideran como cartas inspiradas, pero hay doctrina cristiana ortodoxa, ¿me explico? Primera de Clemente, el pastor Hermes y el Didache. Ahora, vamos a hablar de los 3 puntos de vista, o más bien les voy a dar, así como la otra vez les enseñé básicamente o les enseñé puntualmente para que ustedes lo tengan de memoria, aquí también lo voy a hacer. ¿Sí? Primero, el punto de vista de los católicos, estoy hablando tanto ortodoxo como católico apostólico romano. Y es importante porque ya más adelante vamos a encontrar aquel conflicto o vamos a tener que profundizar en aquel conflicto sobre la autoridad de la tradición de la iglesia, ¿no? Sí, pues es muy importante eso, ¿sí? Y hasta dónde llega, ¿sí? Y quién dictamina eso y qué cosas son dictaminadas, ¿sí? Una cosa es la dogmática y otra cosa es la autoridad de la iglesia. Digo, la autoridad de la tradición de la iglesia, ¿sí? Ahora, el punto de vista católico. El punto de vista católico es el canon, es una colección infalible de libros, ¿qué? Infalibles. El punto de vista de la iglesia protestante. Este es el punto de vista clásico. El canon es una colección falible de libros infalibles. Esto a muchos no les gusta, ¿sí? Es una colección que pudo haber fallado, pero sin lugar a duda de libros infalibles, ¿sí? Y el punto de vista liberal, o ya del criticismo liberal, el canon es una colección falible de libros falibles. Es decir, los liberales dicen, lo que tenemos aquí puede ser una lista que falló de libros que tienen errores. La Iglesia Católica dice, esto es una lista infalible. Es decir, los que están aquí son los únicos que debieron de estar, ni más ni menos. Y todos estos no tienen error alguno. El punto de vista protestante clásico es, aquí están los que Dios soberanamente quiso que estuviesen, los que Dios en su soberanía, no es correcto usar la palabra permitió, sino más bien decretó que estuviese, ¿sí? Pero cada libro que está aquí no tiene un error, es infalible. Ya cuando profundizamos en esa postura y vemos eso que yo estoy hablando sobre las cartas de Clemente, de Hermes, del Didache incluso, nos damos cuenta que, bueno, ciertamente son cuestiones o son escritos con cuestiones completamente ortodoxas y completamente bíblicas con sus salvedades. ¿Sí me explico? Porque todo se estudia bajo el contexto. No sé si me estoy dando a entender. Esto es muy peligroso. Si no digo las palabras correctas, es muy peligroso de asimilar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, la postura es un problema muy grave y es un problema muy grande, porque algunas personas podrían estar diciendo, bueno, entonces bajo esa postura podríamos estar diciendo que el canon está abierto, y eso trae bastante confusión. Nosotros no decimos eso, lo que nosotros decimos es, el canon ya está cerrado. Y lo que tú tienes aquí es la palabra de Dios, pero por soberanía de Dios, no por voluntad del hombre.
Es decir, se la debemos al cuidado de Dios de su doctrina para instruir a su iglesia, no de la autoridad de la iglesia sobre la doctrina de Dios. Eso es algo muy diferente. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora bien, ¿cuáles son los criterios o qué se utilizó? ¿Cuál fue el criterio para evaluar estos libros? Porque estamos hablando que fue la iglesia. ¿Sí me estoy dando a entender? Fue la iglesia la que evaluó, y aquí alguien diría, bueno, por fin, no que la iglesia no tiene autoridad sobre los escritos. No, lo que yo estoy diciendo es que a finalidad o al fin de cuentas, Dios soberano preservó sus escritos. Y aquí ningún católico podría estar protestando a los que les gusta pelear por todo, porque al fin de cuentas, tanto iglesia católica, apostólica como romana, como ortodoxa, como protestante, tenemos los mismos libros en el Nuevo Testamento. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo único que estamos, o en lo único que no estamos de acuerdo, o en lo único que no se está de acuerdo, es en la inclusión de los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos que se encuentran en el Antiguo Testamento, que nosotros no consideramos como inspirados. Sin embargo, son de gran utilidad en el recurso histórico, la verdad, ¿no? ¿Sí? Incluso algunos católicos no lo consideran como inspirado. Sí, ahí se me olvidó otro nombre. Ellos tienen otro nombre aparte de deuterocanónicos y apócrifos. Sí, no me acuerdo y bueno, no voy a... Después espero recordarlo y se los paso. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el criterio utilizado para evaluar los libros? ¿Sí? 1. Los libros deberían contar con la autoridad o el respaldo apostólico. Por eso, el pastor Hermes y Primera de Clemente no están incluidos. Y el Didache, aunque tiene esa historia apostólica, recordamos que es una tradición, no hay evidencias de ella, por eso tampoco se incluyó. Entonces, los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, la iglesia cuando estaba toda esa situación, cuando había todo ese conflicto, por eso Apocalipsis era, por eso Hebreos, como no tiene la firma del apóstol, si era el apóstol, hasta hoy se debate si es el apóstol Pablo quien lo escribió, si es Apolos, aún no se entiende por si es o no es de segunda generación. La iglesia dice, no, no. Apocalipsis de Juan. Recordamos que había muchos Juanes. ¿Sí? Entonces era dudoso si era el apóstol. Verdaderamente era el apóstol. Y como ya había bastantes réplicas de las cartas de Pedro, de Pablo, de Juan, por eso, segunda de Pedro, no ha de ser, no es de Pedro. Estoy hablando hipotéticamente en suposiciones bajo ese conflicto. Segunda, tercera de Juan, no, a lo mejor no es Juan, no es el apóstol Juan. Había duda con respecto a incluirlos por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, para asegurarse de no, aquí quiero regresar un poco, iba a decir para asegurarse de no transgiversar la doctrina, voy a regresar un poco a lo que les dije al principio. Al inicio, todo fue transmitido oralmente. Es decir, los únicos que tenían la doctrina del Señor, ¿quiénes eran? Los apóstoles y el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tuvo revelación misma de Dios. Y de hecho, posteriormente el apóstol Pedro en su misma carta dice, y el apóstol Pablo ha escrito cosas de las cuales son muy difíciles de entender. Pero él no dice que no sea palabra de Dios. Y ellos sabían, porque el apóstol Pablo mismo lo redactó, que él tuvo revelación de Dios mismo. Entonces la iglesia, frente a un conflicto de gnósticos, de docetas, de escritos de dudosa procedencia, de escritos neotestamentarios pero apócrifos,
porque también vamos a encontrar escritos neotestamentarios apócrifos que cuentan cuestiones bárbaras, ¿sí? O sea, que cuentan que un árbol se agachó para que nuestro Señor Jesucristo pudiera extender la mano y tomar una naranja o una fruta cuando era niño, y cuestiones así. Entonces la iglesia era muy cuidadosa, así como actualmente somos muy cuidadosos. ¿Qué libro se recomienda? ¿Qué libro no se recomienda? ¿Qué cosas son bíblicas? ¿Qué cosas no son bíblicas? Así la iglesia, ¿sí? Entonces, no es que la autoridad, escuchen esto, la tenía la iglesia era responsable. ¿Sí me explico? La iglesia estaba enfrentando o estaba haciendo frente a la fe, ¿sí? Pero la doctrina se considera como doctrina de Dios porque lo que está escrito fue algo que se transmitió de Dios mismo a sus apóstoles y posteriormente sus apóstoles ¿a quién? A la iglesia. Y esos escritos, o valga la redundancia, quedaron plasmados. Pero por eso, ¿cuál fue uno de los criterios fundamentales para el canon que ustedes tienen? Y esto también la Iglesia Católica lo toma en cuenta. Fue que los libros deberían contar ¿con qué? Con autoría y respaldo apostólico. El segundo criterio fue que su autoridad debía haber sido recibida por la iglesia primitiva. Repito el segundo. Su autoridad debería haber sido recibida por la iglesia primitiva. Es decir, era una doctrina, estamos hablando de tradición, eran cartas, eran escritos que la iglesia primitiva conocía perfectamente, ¿sí? Es decir, no era un escrito que salió de la nada, sino eran escritos que ya habían circulado, escritos que ya daban testimonio, ¿sí? Y el tercero, debían estar en armonía con los libros de los cuales nadie dudaba de su canonicidad. Es decir, si existía alguna sospecha de la procedencia o de lo que estaba ahí adentro, es decir, lo que interiormente estaba redactado en base a lo que ya se venía enseñando, no se consideraba. Si la iglesia primitiva no lo tenía como algo que verdaderamente fue enseñado por los mismos apóstoles, no tenía por qué incluirse. ¿Está bien? Resumimos. El término canon proviene del griego y significa ¿qué? Norma o estándar, ¿sí? Vara de medida o vara de medir. Se utiliza la palabra canon para describir la lista autorizada de los libros que la iglesia reconoce como ¿qué? Como Sagrada Escritura, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué es canon? La norma es el estándar, ¿sí? Punto 2. Además de los 66 libros de la Biblia aceptados por los protestantes, los católicos también aceptaron los que se conocen como ¿qué? Como libros apócrifos. No le tengan miedo a esos libros. Yo conozco protestantes o evangélicos que no, esos son de la católica, ¿sí? Son del diablo. No, son libros históricos, ¿sí? De hecho, yo les diría, ustedes me conocen, yo les diría, pues primero lean eso. ¿Quieren un libro de teología? Está bien, lean un libro de teología, pero primero lean esos libros. No les van a hacer ningún daño, ¿sí? Igual lean la carta del pastor Hermes, lean la carta, lean el Didaché, lean
Primera de Clemente, como una enseñanza. No estoy diciendo que no lean el Evangelio de Pedro, o el Apocalipsis de Pedro, o el Evangelio de María Magdalena, pero esos tienen un poquito menos dentro de la historia, tienen un poquito de menos de peso como algo que verdaderamente fue en su momento autoritario para la iglesia. ¿Sí me explico? Pero léanlos, ¿sí? Tercer punto, en combate, como les dije, en respuesta a aquellas herejías que existían, que circulaban, en este caso como la de Marción. Aquí quiero aclarar algo que a lo mejor no mencioné. Lo que sucedió en el fragmento de Moratori contra Marción no establece el canon. Son los anales del trabajo de la iglesia para establecer un canon. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Es decir, el canon también, en términos generales, también pasó como tradición. Porque ya hasta el Concilio de Constanza, pero había sus diferencias por aquello del Códice Alejandrino y su postura de San Agustín de incluir los deuterocanónicos o los apócrifos. Entonces, no es como que de a partir también, bueno, no es como que a partir del concilio iba a decir otro concilio, no es que a partir del fragmento de Moratori se quedara ahí esa regla o ese estándar de medida, porque si no, no tuviésemos Santiago, no tuviésemos Hebreos, no tuviésemos Apocalipsis, no tuviéramos Segunda de Pedro, no tuviéramos Segunda y Tercera de Juan. No, la iglesia siguió colando esos libros bajo las reglas que ya les di anteriormente. ¿Sí? ¿Tiene el respaldo apostólico? Ok, ¿qué nos garantiza que tiene el respaldo apostólico? La iglesia primitiva lo conocía. ¿Cómo ellos sabían eso? Recordemos que fue hasta el siglo III, en una de las más brutales persecuciones con Diocleciano, cuando se queman la mayoría de los documentos cristianos. ¿Sí? Pero en el segundo siglo aún había bastantes documentos cristianos. Entonces la iglesia podía conocer bastante aquellos escritos que sí o sí tenían aquel respaldo apostólico y que la iglesia primitiva los consideraba como escritos o proclamados por los mismos apóstoles. ¿Está bien? Los libros en discusión fueron Hebreos, es bueno que lo conozcan, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Los libros en cuestión de inclusión, los otros fueron discutidos, pero estos fueron en cuestión de inclusión, Primera de Clemente, es decir, los que no están, ¿sí? Porque Santiago, Hebreos, Apocalipsis, Primera y Segunda de Juan y Segunda de Pedro, Judas, tú sí la tienes ahorita en el Nuevo Testamento. Y también la tienen la Biblia que utiliza la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, eso sí se terminaron de incluir mediante ya los preceptos que les di. Pero Hermes no, Clemente tampoco, el Didache tampoco. Pero les repito, no tengan miedo de ellos. ¿Sí? Siguiente punto, y esto es muy importante que se aclare, y se ha considerado una paradoja teológica, pero es un punto que se ha debatido bastante. La iglesia no creó el canon, simplemente reconoció a los libros que tenían las evidencias canónicas, es decir, las evidencias de estándar de nuestra fe, ¿sí? Y que por lo tanto gozaban de la autoridad dentro de la iglesia, ¿sí? Es decir, la iglesia no crea el estándar de medida.
La iglesia no crea el canon. La iglesia reconoce aquellos libros que fueron escritos por los apóstoles, o reconoce aquellos libros que la iglesia primitiva reconocía que los apóstoles proclamaron, que tenían las evidencias y respaldo de la doctrina apostólica, que fue ¿a quién le delegó la doctrina a nuestro Señor Jesucristo? A los apóstoles. ¿Sí? Es importante eso. Y por último, quiero que esto quede bien grabado. Las evidencias canónicas que incluyen la autoridad o respaldo apostólico, que la autoridad de los libros haya sido reconocida por la iglesia primitiva y el estar en armonía con los libros que sin ningún tipo de duda formaban parte del canon. Es decir, tenían que armonizar con aquellos libros que sí o sí, o sea, sin ninguna duda, eran autoridad en ese momento para la iglesia, como el Evangelio según Mateo, como la carta a los Gálatas, como la carta a Efesios, ¿sí? Como Primera de Corintios, por decirlo así. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, tenía que armonizar aquellos libros que había de dudosa precedencia, lo hicieron con o bajo este filtro. Y ya con ello ellos pudieron reconocer, es decir, la iglesia no elige el canon como tal. La iglesia reconoce en aquellos tiempos esa doctrina delegada. Claro que para hacer ya un estudio muy profundo de la canonicidad, tendríamos que hablar de todas aquellas fuentes, de todos aquellos escritos que existen al respecto. Y ya tendríamos que hablar de palografía, ya tendríamos que hablar de ecdótica, y tendríamos que hablar del códice sinaítico, del códice Beatis, de los escritos de Alejandría, y bueno, de todos aquellos escritos que en algún momento se echó mano para poder trabajar en esto que actualmente nosotros consideramos, o que la iglesia o el cristianismo ha considerado como canónicos. ¿Sí? Repito, ni protestantes ni iglesia católica difiere en los libros del Nuevo Testamento. La diferencia está en los libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Y los protestantes hacen uso, aunque también aquí hay que meternos después a hablar al respecto, hacen uso a que eran los libros que los judíos utilizaban, ¿sí? Como inspirados. Y digo que hay que meternos a estudiar posteriormente porque sí había una diferencia tocante a esos libros, por eso se incluyen los deuterocanónicos, porque recordamos que ya les conté la historia del rey Ptolomeo y la Septuaginta, recordamos que en esa parte, es decir, en Egipto, se utilizaba como regla o como estándar, se incluía a estos libros deuterocanónicos, ¿sí? Y bueno, la discusión del concilio de Japnia no da una base para aquellos que no quieren dejar fuera a los libros apócrifos, ¿no? Y bueno, creo que hasta aquí queda el día de hoy argumentado esto del canon bíblico. Es un tema un poco complejo. Lo que di hoy fue bastante básico. Quizás algunas cosas pueda haber alguna duda en la redacción de esto. Yo creo que con las clases posteriores se va a aclarar cualquier duda. Sin embargo, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta.